Una nueva edición de Café Financiero con toda la información que usted necesita para manejar mejor su dinero. Entre otras cosas, hoy vamos a brindar información muy importante para las pymes que tienen ocasionalmente necesidades de efectivo. ¿Cuánto cobran los bancos por el giro en descubierto? Vamos a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque, como siempre, vamos a analizar los principales temas económicos de la semana. Quédese con nosotros tras el siguiente intervalo. Vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas sus consultas. Aquí estamos de regreso, bueno, comenzando esta edición ya con la presencia nuevamente de nuestro compañero Santiago Chelala, que ha regresado de sus vacaciones. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucha alegría tenerte nuevamente. Y estamos, como siempre, con Yamila Escala y hoy con la presencia de Jorge Alberti, con quien vamos a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Hola, Bueno, como siempre vamos a comenzar rápidamente con la información que tenemos para hoy y en el discurso que dio la Presidente Cristina Fernández de Kirchner en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. La Presidenta se volvió a referir a la implementación de un seguro agropecuario obligatorio. Bueno, Yamila nos va a contar qué es lo que se dice en las empresas aseguradoras en relación a esta iniciativa. Tras las declaraciones de Cristina Kirchner, entonces consultamos con el Ministerio de Agricultura respecto de qué es lo que se está haciendo en esta materia, y por ahora la voz oficial es la de la Presidenta. Hay intenciones de poner este seguro de manera obligatoria, con lo cual fuimos a las empresas a preguntarles cuál es la reacción que le genera, cómo sería, si es posible, qué opinan. Y bueno, la realidad es que al menos en las 5 empresas que consultamos que ofrecen este tipo de seguros agropecuarios en general, sabemos que hay muy pocas compañías que ofrecen seguros multirriesgo, estos son contra la sequía. Y bueno, la realidad es que los empresarios opinan que esto no es viable. ¿Por qué? Por un lado, porque la experiencia internacional, en especial en los países donde es fuerte la implementación del seguro agropecuario multirriesgo, es decir, Alemania, Brasil, Estados Unidos y Francia, no hay antecedentes de un seguro obligatorio. Lo que sí hay es que el Estado subsidia las primas. En Estados Unidos, el 50% del costo del seguro lo paga el Estado de ese país. Entonces, ¿qué pasa? Están sí a favor de la intervención, de hecho, muy satisfechos con que este tema de los multirriesgos se haya puesto sobre la mesa. Sabemos que un porcentaje muy chico de los productores agropecuarios toman este tipo de coberturas, pero lo cierto es que si bien están a favor de la intervención estatal a través de un subsidio, no así de una obligatoriedad. A ellos no les interesa como negocio, dirían que se generaría incluso una empresa estatal ficticia y sinceramente esto no sería viable, dicen. Por otro lado está el tema del control. Ellos dicen, ¿y qué? ¿Va a haber un satélite que corrobore, que constate quién tiene este tipo de seguro? Lo cierto es que los autos tienen obligatoriedad en la contratación de un seguro porque hay una cuestión de responsabilidad civil y porque circulan y se los puede parar y preguntar si tienen el seguro. Pero en este caso no sería así y estamos hablando, ellos dicen, del trabajo de la gente. Entonces, ¿hasta qué punto se puede obligar a alguien a tomar un seguro? Desde ya que fomentemos el mercado, que el Estado subsidie y haya un colchón, una masa crítica que permita un círculo virtuoso de este mercado, sostienen. Pero bueno, lo cierto es que al menos desde la presidencia se anuncia y se habla de la obligatoriedad del seguro agropecuario en materia de multirriesgo. Muy bien, bueno, al margen de la viabilidad de este seguro obligatorio, es importante no incluir en la agenda el debate, el análisis, de la inclusión, de la creación y difusión de una cobertura que le brinde protección a los productores contra los fenómenos climáticos. Vamos a cambiar de tema ahora, vamos a brindar información para las empresas pymes que tienen ocasionalmente necesidades de efectivo. ¿Cuánto cobran las entidades bancarias por el giro en descubierto? Hay que prestar atención porque hay mucha disparidad en el costo de este tipo de financiamiento. Giro en descubierto de cuentas corrientes. Recomendamos usarlo para periodos acotados principalmente y recordar que hay otras vías de financiamiento como pueden ser los préstamos de capital de trabajo, por ejemplo, que son bastante más económicos, o también lo que son los descuentos de cheques. Pero vamos a ver cuánto salen igualmente los giros en descubiertos de cuenta corriente para pequeñas y medianas empresas.
Banco Credicop está cobrando 22% de tasa nominal anual, es la línea más económica. Le sigue el Banco Nación con 24%, Banco Ciudad 25%, Banco Provincia 28%, Banco Patagonia 30%, al igual que el Galicia y el HSBC. Y el costo va subiendo, Banco Francés 32%, Banco Macro 35% y, como vemos en pantalla, el Santander Río 40%. A esta tasa nominal hay que agregarle 5 o 6 puntos más del costo financiero total que se va entre comisiones y otros gastos, por lo que decimos que es solo para algún caso de urgencia, de necesidad, para ahí si se demora la salida de algún préstamo. Y como vemos, también hay mucha disparidad entre los distintos bancos, así que a prestar atención a la ventanilla que vamos a acudir para girar en descubierto. Una información entonces importante para las empresas pymes, y vamos a cambiar ahora de tema. Vamos a comenzar a repasar lo sucedido esta semana en los mercados de capitales, y a diferencia de lo que venimos haciendo en las últimas semanas, hasta diría en los últimos meses, lo más importante esta semana sucedió en el mercado argentino. Jorge. Sí, tal cual. En realidad tuvimos muchos movimientos, sobre todo arrancando principalmente por YPF, a partir de los rumores que aparecieron en la prensa y algunos cortocircuitos que hubo con el gobierno y la empresa. Tuvimos una depreciación muy fuerte en lo que es la cotización. O cayó estrepitosamente la acción, ¿no? Exacto, de valores aproximados a los 165, 166 pesos. Vimos mínimos en la semana de 125 pesos, con mucho nerviosismo, sobre todo hacia el cierre de la semana, con la expectativa de lo que podía mencionar al respecto la presidenta en el Congreso. Y finalmente, bueno, al no avanzar sobre el tema, una mínima recuperación. Se recuperó, pero todavía hay preocupación en relación a este tema, ¿no? Sí, por supuesto, y no solamente con la empresa en particular, sino en todo el mercado. Por eso los descensos comenzaron por YPF, pero se contagiaron lentamente al resto. Un debate, ¿no?, que seguramente continuará a lo largo de los próximos meses. Nos vamos con esta información a un corte. En instantes estamos nuevamente con ustedes. Y aquí estamos nuevamente. Vamos a comenzar a responder algunas de las consultas que ustedes nos han enviado a través de nuestros distintos teléfonos o también a través de nuestra página de Facebook. Y comenzamos con una pregunta de un televidente que no nos dejó su nombre, y es sobre la situación del Banco Macro. Está en el número sexto en el ranking de depósitos de capitales argentinos, por supuesto. El Banco Macro tiene un patrimonio de 4.616 millones de pesos, depósitos 25.321 millones y muestra resultados positivos de 1.036 millones de pesos. Buenos indicadores de solvencia y liquidez, cara sonriente para el Banco Macro. Bueno, seguimos con otra consulta, en este caso sobre la Caja de Crédito La Capital del Plata, una consulta de José. Bueno, es una de las entidades que ofrece mayor tasa de interés para depósitos a plazo fijo, por eso es bastante consultada. Tiene un patrimonio de 51 millones de pesos, depósitos por 189 millones y muestra resultados positivos. Según información del Banco Central, 4 millones de pesos. Cara sonriente entonces para La Capital. Bueno, seguimos con información de seguros y la obligación que impuso la Superintendencia de Seguros de la Nación a fines del año pasado a las compañías de liquidar sus tenencias de dólares en el mercado local ha tenido un impacto muy negativo sobre el negocio de seguros de retiro. Yamila nos amplía esta información. Y tras las disposiciones conocidas el año pasado respecto de la repatriación de capitales y las reaseguradoras en el exterior, la imposibilidad de reasegurarse en el mercado externo, la realidad es que todos teníamos muchas expectativas respecto de lo que podía ocurrir con los mercados de seguros de vida y retiro puntualmente. Lo cierto es que los empresarios dicen que no es que la gente corrió de cabeza a tirarse a retirar plata, no hubo una psicosis generalizada respecto de lo que podía pasar en el mercado. Sin embargo, sí se alteraron algunas conductas, algunas maneras de manejarse en el mercado por parte de los empresarios por la imposibilidad de contar con con instrumentos de inversión tan atractivos como tenían antes. Entonces, lo cierto es que en vida, por ejemplo, lo que hicieron es limitar el monto mínimo que puede depositar la gente. Entonces, esto lo están ubicando, por ejemplo, en torno a los $1.000 mensuales. En retiro no aceptan tomar nuevas pólizas en dólares. Son las medidas que están tomando algunas empresas frente a esta situación. Desde la superintendencia
bastante hermetismo. Lo que se comenta es que bueno, se está tratando con Avira temas referidos a los seguros en grupo y algunos ajustes respecto de los capitales bajos que consideran que así estaban, pero lo cierto es que todavía hay expectativa en lo que estábamos diciendo, en lo que es seguros de vida y de retiro, y están a la espera de cómo se desarrolle los próximos meses, porque la realidad es que bueno, todavía no hubo conducta, no hay. Esto es lo que pasa, no hay una modificación del volumen de venta y eso es lo que de alguna manera los mantiene tranquilos. Sí hay modificación en las conductas. Muy bien, perfecto. Cambiamos de información y ya desde hace algunos días los jubilados pueden abrir cuentas gratuitas en los bancos para cobrar sus haberes. Podrán justamente con una tarjeta de débito retirar su dinero de cualquier cajero automático. A partir de esto, María Larrauri le preguntó justamente a los jubilados qué creen sobre esta nueva alternativa que tienen a su disposición y si creen que la van a utilizar. A comienzos de febrero, las entidades financieras se comprometieron a poner en funcionamiento la cuenta gratuita para jubilados, a través de la cual podrán cobrar sus haberes a través de cualquier cajero automático. Café Financiero le preguntó a los jubilados qué piensan sobre esta nueva opción y si creen que la van a utilizar. Me parece bárbaro, sí. Mientras los pobres jubilados no tengan que hacer cola ni estar, ¿por qué no? Todo lo que sea para bien. Lástima que, bueno, que si hay que darle un periodo de adaptación para que aprendan cómo manejar los cajeros, nada más. Porque no tengo que, voy sacando de a poco y no tengo el peligro de que cuando saque la jubilación me la roben. Voy sacando lo que necesito. Yo realmente lo cobro por caja de ahorro. Y, o sea, voy cuando quiero. O sea, o uso la tarjeta como medio de pago. Eso es la comodidad. No, creo que no la voy a utilizar porque ya tengo otra tarjeta en otro banco. Funciona bien el sistema, ¿eh? Lo acreditan el día exacto, hoy casualmente, hoy me lo acreditaron. Y el día entras por internet, ese día lo tenés acreditado sí o sí. Y después lo vas sacando como vas queriendo. La tengo yo. Ajá. Sí. ¿Y por eso puedo sacar del cajero de los cajeros. No, me parece más seguro ir a la caja, al banco, que retirar del cajero, porque los cajeros son un poco medio peligrosos, porque hay gente que mira mucho, hay mucha gente a su alrededor, entonces para mí es un problema. Hay distintas posturas sobre este tema. Lo cierto es que es realmente una alternativa muy útil para los jubilados, ya que les brinda de mayor comodidad y mayor seguridad a la hora de cobrar sus haberes. Sí, todavía se ven igualmente en los bancos colas de jubilados para cobrar las jubilaciones. Me parece que debería haber un poco más de difusión de cuáles son los beneficios, ¿no?, de usar esta alternativa para cobrar las jubilaciones. Sí, para que no haya ideas por ahí tal vez equivocadas, como la de la última jubilada que comentó, ¿no?, que tiene temor de ir a cobrar a un cajero automático porque justamente teme, ¿no?, que la roben. Existen de todas formas no seguros para aquellas personas que tienen este tipo de preocupaciones. Vamos a cambiar de tema, vamos a seguir analizando lo que sucedió en la última semana en los mercados de capitales, ahora repasando lo más importante a nivel internacional. Jorge. Bueno, fundamentalmente en el sector europeo lo que se vio es que finalizado el problema con Grecia y con los avances que hubo en las negociaciones, un poco salió del centro de la escena y eso se fue lentamente trasladando en parte a lo que tiene que ver con el crecimiento en Estados Unidos, que todavía no muestra un crecimiento firme, aunque todos los trimestres viene mostrando una leve recuperación. Y por el otro lado, fundamentalmente lo que pasó con el mercado norteamericano. El mercado norteamericano esta semana logró superar la barrera de los 13.000 puntos de su índice Dow Jones. Eso implica que vuelve a máximos del año 2008, a niveles del año de 2008, no eran los máximos, pero está solo a 1.000 puntos de sus máximos. Y la realidad es que, si bien nuestro mercado en particular todavía no acompaña ese movimiento, es probable que este leve retraso que tiene hoy en día lo pueda compensar con una recuperación rápida en las próximas semanas. Bueno, perfecto. Vamos a contestar ahora una última consulta sobre la situación de una compañía de seguro. Le respondemos entonces a Eduardo, que nos consultó sobre la situación del comercio, empresa de la cual tenemos
tenemos novedades, porque fue muy recientemente adquirida por el grupo RSA, que de esta manera duplica su participación en el mercado argentino de seguros generales, una noticia que se anunció el viernes pasado, hace 2 días. Bueno, entonces le comentamos a Eduardo cuál es la situación de esta empresa. El comercio presenta un activo, ahí vemos, de 710 millones de pesos, un pasivo de 629 millones de pesos, un patrimonio de 81 millones, 20 millones como resultado, primas 317 millones de pesos e informa 2.537 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Bueno, RSA, una empresa tal vez mejor conocida por su marca Answer Seguros Online, o también, bueno, su Royal anterior Sun marca Alliance, que era Royal Sun Alliance. Nos vamos con esta información. Al regreso vamos a analizar, como siempre, los principales temas económicos de la semana. Aquí estamos con la presencia de Fernanda Reyes, que es economista de la Coalición Cívica. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. No, por favor. Con Fernanda vamos a analizar los temas más importantes de esta semana que ha pasado. Vamos a comenzar con el proyecto de ley que presentó el gobierno justamente en el Congreso. Este proyecto cuenta con modificaciones de la Carta Orgánica del Banco Central y también de la Ley de Convertibilidad y, entre otras cosas, elimina la restricción que existe en la actualidad para disponer de las reservas internacionales que existe para el Banco Central. Un proyecto que se esperaba, una ley que se esperaba, avanzar en la eliminación de esta restricción que justamente le permita al gobierno contar con más recursos para, por ejemplo, pagar la deuda pública. Bueno, ¿qué opinas sobre este proyecto que se ha presentado? Bueno, el mismo ya lo ha expresado Alfonso Pratgay en las declaraciones después del anuncio de la presidenta. Mirá, nosotros desde el inicio, cuando hicieron la primera modificación con respecto a la utilización de las reservas del Banco Central, nos opusimos, claramente porque creíamos que esto iba a generar mayores niveles de inflación por los niveles de emisión. Y no solamente eso, sino que ahora vemos que hay una avanzada más. ¿Por qué? Porque las reservas de libre disponibilidad claramente ya están siendo utilizadas por el gobierno nacional en su totalidad y necesita más acceso a esas reservas para poder seguir utilizándolas para el pago de la deuda, como bien vos decís, y también para poder seguir emitiendo. Tiene un gran problema de disponibilidad de divisas, digamos. Está en una situación compleja dentro de lo que es el marco económico y por lo tanto hace este tipo de modificación. Obviamente nosotros seguimos la misma postura que estábamos en su momento, que era por qué iban a utilizar este tipo de las reservas con libre disponibilidad para el Banco Central, y obviamente ahora con esta modificación que hacen, lo que hacen es profundizar lo que ya habían iniciado en el 2010, ¿no? Que tuvo tanto repercusión y tanto revuelo en la Argentina. Por eso lo que ven es que esto significa que el gobierno continuaría, ¿no?, con una política expansiva como la que viene aplicando desde por lo menos el 2007, y que esto va a implicar o puede tener como consecuencia una agudización del proceso inflacionario. Esa es la perspectiva de ustedes. Esa es nuestra perspectiva, y lo cierto es que nada, primero, principalmente en el discurso de la presidenta, nada se ha dicho sobre el tema inflacionario, y esto es algo que lo nota la ciudadanía en su conjunto día a día, y no solamente eso, también con respecto a los salarios. Entonces, cómo se va comiendo la inflación los mismos salarios y cómo se van comiendo también las asignaciones familiares, cómo se van comiendo la asignación por hijo, las jubilaciones, porque si bien ha habido un aumento del 36% durante el año pasado, lo cierto es que la escalada inflacionaria es cada vez mayor. Entonces, ante la forma que tiene este gobierno de en vez de ver cómo resuelve el problema inflacionario, poniéndole los parámetros suficientes para que la economía pueda seguir creciendo, pero no generando esta vorágine de inflación, lo que hace es potenciarlo obviamente desde como que echa leña al fuego. Echa leña al fuego. Y esto, la verdad que a los sectores que más perjudica son los sectores más vulnerables de la población, porque son quienes son los principalmente afectados en el momento, bueno, la clase media y los sectores más vulnerables. Porque no pueden ajustar sus salarios al ritmo de la inflación. Y vos fíjate, no solamente que no pueden ajustar sus salarios al ritmo de la inflación, sino que aparte los impuestos no son ajustados al ritmo de la inflación. ¿Qué significa esto? Primero que por IVA, obviamente, cualquier tipo de aumento inflacionario, eso va directamente al Estado a través del 21% del IVA. Esto a quienes perjudica, sectores más vulnerables y clase media. Con respecto al impuesto a las ganancias, tenemos la misma situación. Hoy el impuesto a las ganancias, el mínimo no imponible, que es la base, digo, te lo hablo así para que también todos podamos entender, la base sobre la que la gente va a tributar el impuesto a las ganancias, se mantiene en niveles bajos. Entonces los aumentos de salario terminan siendo comidos por el impuesto a las ganancias,
y entonces no pueden recuperar la plata que en realidad ese aumento les vendría bien por los niveles inflacionarios. ¿Qué hace el gobierno ante esto? No modifica el impuesto a las ganancias. Entonces tenemos, por un lado, vamos a utilizar mayores niveles de reserva, vamos, como decir, tirar más leña al fuego para que la inflación siga avanzando, y por el otro lado sigo con un sistema tributario regresivo que hace que la inflación se termine comiendo aún más los salarios y obviamente los ingresos de los sectores vulnerables y las clases medias, ¿no? ¿Y cómo ve, Fernanda, que están funcionando las restricciones para la compra de dólares, de divisas, ¿no? En esta fuga de capitales tan grande que tuvo la Argentina y que parece, bueno, gracias a estas medidas habrá mermado, un poco por lo menos. Sí, eso también generó que haya como mercados en paralelo que empezaran a surgir más fuertemente. Y también hay que recordar que en el mismo proceso de necesidad de obviamente que no salieran divisas del país, el gobierno dio de baja un decreto que había sido generado en la época del menemismo y ratificado después por el kirchnerismo, que era que las empresas, por ejemplo, mineras o las empresas, sí, sobre todo las empresas mineras y petroleras, no pudieran sacar las divisas afuera del país. Y ese contexto no lo hicieron por una cuestión de ver mayor nivel de restricción para estas empresas que vienen sacando utilidades sin ningún tipo de limitación, sino que por esta necesidad casi imperiosa de recuperar divisas. Mira, lo cierto es que inicialmente no tuvo muy buena repercusión, sobre todo en la sociedad, y no había generado una buena sensación, y también tiene esta cuestión persecutoria, ¿no? Obviamente que el mercado en negro hay que resolverlo, los mercados paralelos hay que resolverlos y no debieran existir, pero lo cierto es que eso, en vez de limitar estas cuestiones, que eso tiene que ver con cómo se maneja el gobierno, ¿no? Los manotazos de ahogado constantemente a las situaciones económicas que les dan. Volviendo al discurso de la Presidenta en el Congreso, no hubo mucha presencia sindical. ¿Ves que la tensión con Hugo Moyano va a perjudicar la economía este año? No sé si la tensión con Hugo Moyano va a perjudicarlo. Es cierto que el gobierno nacional con Hugo Moyano han tenido una relación amor-odio durante mucho tiempo, ¿no? Por momentos eran aliados y por momentos no lo son. Yo creo que lo que puede perjudicar la situación económica, si lo perjudica, es esta política que está teniendo el gobierno en la medida que no para el tema de la inflación, que tiene por ahí manotazos llegados en situaciones particulares, pero no creo que sea por la relación con Moyano, que es esta cuestión de tensión y de connivencia que han tenido durante tantos años, ¿no? Tenemos, Fernanda, 30 segundos justamente en relación a Moyano. Están comenzando la temporada de negociaciones salariales que va a determinar, ¿no?, qué puede suceder con la inflación este año o entra dentro de la ecuación justamente. ¿Qué esperas para estas negociaciones salariales? Mira, en principio que obviamente que los salarios puedan aumentar en los niveles que ha aumentado la inflación para que efectivamente las paritarias reconozcan esta situación y que no vulneren a los asalariados, que es en realidad los que son los principalmente perjudicados cuando no se llegan a buenas negociaciones. Así que esperemos que obviamente se pueda llegar a un buen acuerdo y siempre entendiendo que vos fijate cómo las paritarias terminan marcando casi el 30%, 25% de aumento. También anticipando lo que va a suceder con la inflación. Anticipando, ¿no?, lo que sucede con la inflación y tan lejos cada vez más de lo que da el INDEC. Así que, bueno, estas son las cosas que el gobierno, uno no puede tapar con la mano, el sol con la mano. O sea, yo creo que si el gobierno no empieza a tener una política realmente para bajar los niveles de inflación, para establecer bien los aumentos, eso obviamente que va a generar un perjuicio a la sociedad que ya lo está viviendo. Muy bien, perfecto. Bueno, Fernanda, muchas gracias. Nos vamos entonces con esta opinión de Fernanda Reyes, anticipando o advirtiendo sobre los peligros que entraña en la política que viene llevando adelante el gobierno, la ausencia del tema de la inflación en el discurso de la Presidenta de la República. Nos vamos con esta información, así que nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí por Metro.